Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a analizar el pedazo de tráiler del especial de Nueva York que ha salido. Y con todo esto comenzamos. Antes de empezar quiero deciros que estoy impactado, 6000 suscriptores y subiendo. De momento os puedo decir gracias, pero más adelante ya haré un vídeo en condiciones. Ahora vamos con el análisis. Como no podía ser de otra forma, porque con Miraculous es inevitable, yo soy inevitable. Salió un tráiler revelándonos un montón de spoilers a apenas 5 días del estreno del especial de Nueva York. Es un tráiler de 30 segundos pero que revela muchísimo y está súper épico, así que vamos con ello. El tráiler comienza con Marinette caminando en el pasillo del avión en donde viajará con su clase hacia Nueva York, y de repente se impacta. Así me quedé yo con mi subida de suscriptores. Y desde luego el motivo no podría ser otro que Adrien, que le dice que le ha tocado sentarse con ella. Esto nos adelanta que veremos momentos Adrinette en el avión. Hasta incluso pienso que podríamos ver un momento similar al que vimos en Star Train, ya que supongo que el viaje será largo y tendrán que dormir. Y tras eso Marinette se queda aún más impactada y grita. Sí, como siempre grita, no importa que esté en un avión. Una cosa que veo extraña es que Marinette está con la misma ropa de siempre, cuando en estos artes que se lanzaron hace pocos días la podemos ver con otra ropa. Tal vez se cambian más adelante, pero no lo sé. Y tras esa escena nos enseñan el momento de Majestia volando que ya vimos hace unos días, pero esta vez en mejor calidad. Y creo que cada vez está más claro que el avión que va a salvar es clarísimamente en donde viaja Marinette y su clase, porque ahora ya está confirmado que van en avión, cosa que no sabíamos antes pero era obvio. Después nos enseñan a Marinette transformándose en Ladybug, y esto no es nada nuevo, lo vemos en cada episodio. Pero ahora sí que se viene algo nuevo y bueno. Nos muestran la escena donde seguramente Ladybug le diga a Cat Noir que tiene que irse por unos días y le deja a cargo de París, a lo que Cat Noir le responde si realmente se va. Podemos ver que es de noche y parece que será una escena Lady Noir más del especial, porque tenemos a la Torre Eiffel ahí de fondo creando un momento muy bonito. Tras esta escena nos dan un vistazo súper rápido a Nueva York. Bueno, no tan rápido como esto, pero sí bastante rápido, en donde vemos la ciudad de Nueva York desde lejos y el diseño que tendrá la Estatua de la Libertad en este especial, aunque ya se nos había revelado en el póster. No, pero vemos por fin Nueva York en Miraculous. Después vemos a Alia y Nino mirando hacia la cámara, aunque yo creo que estarán mirando a Marinette y Adrien durmiendo ya que parece que el avión está a oscuras, y dicen Operación Nueva York. Cosa que confirma aún más que tendremos un montón de momentos Adrinette a lo largo del especial, ya que parece que tanto Alia como Nino intentarán dejarlos solos, algo parecido a lo que hicieron en la Titiritera 2. Por lo tanto, parece que tendremos un montón de escenas Adrinette. Después de esto, otra vez, nos enseñan más de la transformación de Ladybug. Y justo después sale una escena de acción donde vemos que Ladybug y Cat Noir están agarrados a lo que parece el yo-yo de Ladybug, para perseguir a algo o a alguien, y por el fondo que vemos abajo creo que están en París, con lo cual esto puede significar que o bien el especial empezará con un poquito de acción en París, o bien de alguna manera el villano de Nueva York acabará en París o algo así. Además tiene pinta de ser una escena muy chula por el hecho de que están prácticamente en el cielo. Después, otra vez, como no, nos enseñan más de la transformación de Ladybug, no se cansan. Y aquí empiezan los clips rápidos. Ahora en serio, vemos varias secuencias de acción en Nueva York. Primero vemos a Ladybug y Cat Noir caer de un edificio de Nueva York. Tras eso vemos a Night Owl en acción aterrizando en el suelo, cosa que no ha hecho más que subirme el hype. Después vemos a Sparrow encima de unos misiles entre edificios de Nueva York, y esto acaba de ya subirme el hype de una manera... Y tras eso nos enseñan la transformación de Cat Noir, para variar. Y justo después vemos algo totalmente nuevo. Vemos quien parece ser un nuevo villano que habrá en el especial, con un diseño muy robótico y con 4 brazos en su espalda. Y este villano creo que es una referencia clarísima al Doctor Octopus de Marvel, que es un villano de Spider-Man. Con lo cual creo que esta referencia nos confirma que podremos ver muchas referencias a cómics y películas de superhéroes de ahora al suceder en Nueva York. Y después de ese villano vemos un primer plano de Cat Noir protegiendo a Sparrow con su Cataclysm, o al menos eso parece, cosa que no entiendo ya que ¿por qué tendría que protegerlo? Lo que me hace pensar que puede que el villano o acumatizado del episodio tal vez tenga el poder de paralizar o alguna cosa así. Tras eso vemos a Cat Noir activar el Cataclysm,
con lo cual creo que tendría que ir las escenas del revés, pero bueno, es un tráiler. Y después de esto vemos a Ladybug aterrizando en lo que parece ser una estatua o edificio de Nueva York. La verdad es que no se ve bien, si sabéis cuál edificio es dejadlo en los comentarios. Y aterriza con el grito de Miraculous Ladybug, cosa que no se spoilea que ganarán. Es obvio, pero yo lo digo. Y la última escena, antes que saliese el título del especial, es esta en donde vemos a Cat Noir junto a lo que parece otra heroína más del especial de Nueva York. Esto fue una sorpresa bastante grande, ya que ni esperábamos verla en el tráiler ni tampoco esperábamos este tipo de diseño con ese ojo arriba. Bueno, continuemos con el análisis. Esta chica parece que será aquella chica que Thomas publicó hace unos meses, ya que la forma de la cabeza es prácticamente exacta a la silueta y a la de la foto. Y sinceramente no sé muy bien qué tipo de poder puede tener, ya que el diseño es muy peculiar, por decirlo así. Si queréis que os sea sincero, el diseño me parece que tendrá relación con algo de Egipto o algo así. Es una teoría muy loca, pero la forma en la que se peina el pelo se parece mucho a la de las faraonas del antiguo Egipto, con lo cual tampoco es tan loca. Y en esta escena Cat Noir dice que nada es imposible para Ladybug, y lo hace mirando hacia adelante pero no podemos ver a quién le habla, y yo pienso que podría estar hablándole a todos los héroes que podrían haber caído en una trampa o algo así, menos Ladybug, que tendrá que cargarse al villano ella sola, y por eso Cat Noir dice la frase, y también creo que la puede decir por el amor que tiene hacia ella. Pienso que podría ser algo así. Y tras todas estas escenas sale el título del especial, que será Miraculous Wall New York United Heroes. Más largo no lo podían poner. Y en la escena post-trailer tenemos un mejor vistazo al avión en donde viajará la clase de Marinette, y nos dan otra escena más Adrinette, en donde Adrien le pregunta a Marinette si todo va bien, y ella le dice si no nota que hace calor aquí, cosa que hace aún más adorable el amor que Marinette tiene por Adrien. Este sería el análisis del tráiler. Es un pedazo de tráiler que para nada esperábamos y mucho más épico de lo que normalmente son los tráilers de Miraculous, que solo llevan música y ya. Hasta incluso han contratado al narrador que también habla en los tráilers de Marvel y que te pone la piel de gallina. Y mientras editaba el vídeo han salido nuevas imágenes del especial en un segundo tráiler. Más o menos, ya que prácticamente son 10 segundos de cosas nuevas. Pero el caso es que vemos a Marinette y Adrien poniendo la maleta a la vez en el avión, o sea, otra escena de Adrien más que sumará a la lista. A Ladybug protegiendo a la faraona, yo la llamo así, que parece estar inmóvil, al igual que Sparrow antes, por lo tanto creo que está bastante confirmado que el villano tendrá poderes de movilizar a los héroes. Y finalmente vemos a Majestia preparándose para darle un puñetazo a alguien, escena que no para de subir el hype y demuestra que el especial de Nueva York será... No puedo evitar poner el meme de la bomba. Este sería el análisis completo y ya solo faltan 5 días para ver el especial completo y en inglés. Es lo único malo. También quería deciros que para aquellos que no tengan Instagram pueden ver el especial en la web ustvgo.tv. Buscáis el canal que pone Disney o Disney Channel y en principio ya podéis verlo. Cualquier duda no olvidéis dejarlo en los comentarios. Los saludos y comentarios destacados los dejo para el próximo video, ya que ahora no tengo tiempo para prepararlos. Pero igualmente si quieres un saludo que destaque algún comentario que hagáis, no olvidéis de dejarlo allí abajo. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el análisis al tráiler del especial de Nueva York. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. Hasta la próxima.